¿Qué tal? Muy buena tarde, apreciable grupo de la UVM. Como algunos ya me conocen, mi nombre es Carlos Castillo García y pues tengo el placer de asesorarlos dentro de aquí de la asignatura de la UVM. Pues el motivo de esta clase, de este video, pues ahora sí que no programado previamente, es atender el problema que hubo con el audio de la clase en gestión de la calidad de los negocios. Y pues vamos a repetirla. Había unos problemitas ahí de la plataforma que hacían que suprimían ruidos altos. Por decir, a veces pasaba que pasa un carro, entonces ese ruido lo suprimen. Entonces, cuando yo empezaba a hablar, lo suprimía también y hacía esos intercortes que de repente hacía que se cortara la voz y ya lo chequé con la plataforma y todo y me configuraron. Y ya quedó porque a mí se me hacía muy raro que no me pasaba más que ahí. Pero bueno, ya estamos aquí. Les ofrezco una disculpa igual por lo que pudiera haber estropeado un poquito la experiencia del día de ayer y de esa clase. Pero bueno, vamos a repetirla. La próxima semana no debería ocurrir. Ya está totalmente, eh, ¿cómo se llama? Atendido ese punto. Y pues bueno, vamos a comenzar. Un segundito, por favor. Vamos a proyectar. Ahí se ve, nada más déjenme ver porque creo que existe la posibilidad de que me vaya de fondo para que me estén viendo también. Vamos a ver, ¿qué va a ser? Chico, ahí está. Bueno, vamos a comenzar. Me presento de nuevo. Mi nombre es Carlos Castillo García y tengo el placer de asesorarlos en esta asignatura, gestión de calidad en los negocios. Y pues como les comentaba, se puede decir que digo yo que es un poquito mi fuerte. Me dedico a esto y estoy muy contento de dar esta asignatura. Actualmente coordino un grupo organizacional que tiene algunas empresas. De ayer estábamos revisando que tenemos 6 sistemas, 7 sistemas acreditados, la mayoría son ISO. 9001, tenemos la 17025, tenemos sistema ASME también. Entonces, pues, les un poquito al tema. Cualquier duda me pueden preguntar con entera confianza. Vamos a estar viendo la presentación, las actividades para la semana, un poquito del tema de gestión de la calidad en los negocios, instrucciones de la actividad, vamos a reforzar, vamos a checar qué temas hay para la otra semana y vamos a tener un espacio libre para dudas y agradecimiento. Vamos a reforzar los temas de las 3 unidades. La unidad 1 es gestión de la calidad total. Ahorita nos encontramos en la 2, aplicación de los negocios. Unidad 3, modelo de gestión de la calidad y normatividad ISO. Unidad 4, implementación de un sistema de calidad en la organización. Unidad 5, diseño de los sistemas de calidad. Y unidad 6, implementación de un sistema de gestión de calidad. ¿Qué actividades vamos a estar realizando en la semana? Pues bueno, les recuerdo que estamos en la semana 2. Y también en la unidad 2, aplicación de la gestión. Vamos a ver el 2.1, 7 herramientas básicas de la calidad. 2.2, control estadístico del proceso. 2.3, benchmarking y círculos de calidad. 2.4, diseño de experimentos. 2.5, Six Sigma. Tenemos 2 actividades. La primera es la práctica, el acertijo de los cinturones de calidad, vale 2%. Y después tenemos una evaluación automatizada de los temas del 2.1 al 2.5, o sea, de la unidad 2, y esta sí vale un 15%. Recordemos que estas dos son automatizadas, yo no las estaré revisando. Vamos a entrar un poquito en el tema de aplicación de la gestión. La calidad se ha convertido en uno de los factores más importantes para el éxito de las organizaciones. Actualmente, las empresas no solo buscan producir bienes o prestar servicios, sino hacerlo de manera eficiente, reduciendo errores, desperdicios y costos, mientras satisfacen las necesidades de los clientes. Para lograrlo, es necesario contar con métodos que permitan analizar los procesos, identificar problemas y tomar decisiones basadas en información objetiva. Las 7 herramientas básicas de la calidad constituyen uno de los conjuntos de técnicas más utilizados para el análisis y la mejora de procesos. Estas herramientas permiten recopilar, organizar,
representar e interpretar datos de forma sencilla, facilitando la identificación de las causas de los problemas y la implementación de acciones correctivas y preventivas. 7 herramientas básicas de la calidad. Vamos a ver cuáles son. Hoja de verificación, diagrama de Pareto, diagrama de causa-efecto de Ishikawa, histograma, diagrama de dispersión, gráfico de control y estratificación. Ahorita las mencionamos. Más adelantito vamos a estar viendo un poquito más a detalle de estas. Aunque cada una posee una función específica, su verdadero potencial se alcanza cuando se utilizan de manera complementaria. Por ejemplo, una organización puede comenzar registrando la información mediante una hoja de verificación, posteriormente identificar cuáles problemas ocurren con mayor frecuencia utilizando un diagrama de Pareto, analizar las causas mediante un diagrama de Ishikawa y finalmente controlar el comportamiento del proceso mediante gráficos de control. Esto es muy importante no nada más con las 7 herramientas de la calidad, sino con muchas metodologías. Aquí, por eso yo les voy a poner un ejemplo. Yo cuando hago análisis causa-raíz, utilizo Ichikawa, pero lo conjunto con lluvia de ideas o con 5 porqués. Sé que estas no están aquí, pero realmente este último párrafo es muy importante. Debemos de conjugar las herramientas y aquí está un poquito el papel como, pues ahora sí que como profesionistas saber hacer el diagnóstico correcto y qué herramientas vamos a utilizar. Creo que ahí está entre analizar el problema, tener bien definido el problema y analizar las herramientas que vamos a usar, está el 90% de la solución. Entonces, este último párrafo lo define perfectamente. Debemos de conjugar más de una. Vamos a ver un poquito de la historia de este tema. Durante la primera mitad del siglo XX, el crecimiento industrial generó la necesidad de establecer mecanismos para controlar la calidad de los productos. Inicialmente, las inspecciones se realizaban únicamente al finalizar la producción, lo que ocasionaba altos costos debido al retrabajo y al desperdicio de materiales. Posteriormente, investigadores como Walter Shewhart, Edward Deming, Joseph Juran, Kaoru Ichikawa desarrollaron técnicas enfocadas en prevenir los defectos durante el proceso de fabricación, en lugar de detectarlos únicamente al final. Uno de los principales impulsores de las 7 herramientas básicas fue Kaoru Ichikawa, profesor de la Universidad de Tokio, quien consideraba que la mejora de la calidad debe involucrar a todos los trabajadores de una organización. Para ello, promovió el uso de herramientas simples que permitían resolver la mayoría de los problemas cotidianos relacionados con la calidad. Ichikawa afirmaba que aproximadamente el 95% de los problemas de calidad pueden analizarse utilizando estas 7 herramientas, razón por la cual continúa siendo ampliamente utilizadas en la actualidad. Y sí, básicamente estamos hablando aquí ¿de qué años dice aquí? De mitad del siglo XX. Y sí, este problema de querer inspeccionar al final, pues es un conocimiento universal, ya está hasta la norma ISO 9001, en la cual dice que debemos de establecer etapas planificadas para liberaciones y ejecutarlas, o sea, no nada más esperar a que el producto esté terminado para ahora decir, ah, sí, vamos a ver cómo es, si está de acuerdo a especificaciones. Y luego desde el principio está el material mal, lo recibieron y no se aseguraron que fuera en lugar de inoxidable, que fuera el carbón, acero al carbón, y pues ahí ya. Todo lo demás está bien, pero eso no. Si lo hubiéramos liberado al principio, que el material estaba correcto, pues ahora sí que otra cosa hubiera sido. Pero bueno, este es un poquito de conocimiento que existe y les comento, está en la norma 9001. Relación con el ciclo PHVA. Las 7 herramientas básicas apoyan directamente el ciclo de mejora continua. Planear, hacer, verificar y actuar, PHVA, propuesto por Edward Deming. Planear, se identifican los problemas mediante hojas de verificación y diagramas de Pareto. Hacer, se implementan las acciones de mejora. Verificar, se utilizan histogramas, diagramas de dispersión y gráficos de control para evaluar los resultados. Actuar, se estandarizan las mejoras o se realizan nuevos ajustes. Este enfoque convierte las herramientas en un elemento fundamental para mantener procesos estables y mejorar continuamente el desempeño organizacional. Este ciclo se lo van a encontrar en todos lados porque es la raíz de la mejora continua, planear, hacer, verificar y actuar. Cuando hablamos de mejora continua, estamos hablando de esto, es un sinónimo. Clasificación de las 7 herramientas básicas de la calidad. Vamos a ver las funciones y qué herramientas usaríamos.
Si queremos recolectar datos, deberíamos usar la hoja de verificación. Priorizar los problemas, un diagrama de Pareto. Si queremos analizar la análisis de causa, vamos a usar un diagrama de Chicagua. Si queremos revisar la distribución de datos, vamos a usar un histograma. Si queremos ver la relación entre variables, vamos a usar un diagrama de dispersión. Si queremos monitorear el proceso, debemos usar un gráfico de control. Y si queremos clasificar la información, debemos realizar la estratificación. Ok, vamos a comentar un poquito del primero checklist. Yo lo conozco como checklist o hoja de verificación. Esta es una herramienta utilizada para registrar datos de manera organizada y sistemática durante la ejecución de un proceso. Su finalidad consiste en facilitar la recopilación de información que posteriormente será analizada mediante otras herramientas de calidad. ¿Para qué nos sirve? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a empezar en un hotel que tiene quejas porque los huéspedes encuentran diferentes anomalías a la hora de recibir su habitación. Un ejemplo, el papel de baño no lo pusieron, no cambiaron las toallas, la cama está extendida, no pusieron agüitas. Esas cosas, eh, ¿cómo las podríamos corregir? Bueno, pues hacemos un checklist de todas las cosas que se tienen que hacer al momento de que la persona que recibe y entrega la habitación debe de estar revisando. Entonces, todas esas cosas las enlistaríamos y le iríamos poniendo como en el ejemplo de la imagen esta que tenemos, se hizo, se hizo, se hizo. Y si es necesario, pues poner una imagen, pero digo, aquí está aplicado hacia dimensional, funcionalidad, packing. También se podría hacer, es una forma de liberar cada una de las etapas planificadas. Para esto nos sirve una hoja de control, de verificación, perdón. Después nos vamos con el diagrama de Pareto. Es una herramienta gráfica utilizada para identificar y priorizar los problemas más importantes dentro de un proceso. Su principal objetivo es distinguir cuáles son las causas que generan el mayor impacto, permitiendo a las organizaciones concentrar sus esfuerzos y recursos en aquellas situaciones cuyos cuya solución producirá los mayores beneficios. El diagrama consiste en un conjunto de barras ordenadas de mayor a menor frecuencia, acompañadas de una línea de porcentaje acumulado. Esta representación facilita la interpretación de la información y permite identificar rápidamente cuáles problemas deben atenderse primero. Entonces, esto lo define muy bien. Permite a las organizaciones concentrar sus esfuerzos y recursos en aquellas situaciones cuya solución producirá mayores beneficios. Ok. ¿Qué nos dice el Ichikawa? Que por decir, si yo analizo todas las quejas que hay de ese hotel, el 80% de las quejas al menos se va a estar agrupando en el 20%. Quiere decir que si yo tengo 10 distintos tipos de quejas, el 80% de estas quejas se va a agrupar en dos, como tenemos en esta tablita. Si vemos aquí, tenemos algunas mediciones y aquí es la primera, la segunda, de mayor a menor. Esta línea que se ve aquí va a representar el acumulado. Aquí lleva el 100%. Y por decir, vamos a ver, ¿dónde se alcanza el 80%? En la tercera. Ya estamos hablando del 85 por ahí. Entonces, con 3 estamos acabando, atacando lo de 7. El 85% se concentra en estas tres. Y si fuéramos un poquito más, podríamos decir que atacando estas dos primeras, reduciríamos drásticamente todas las quejas. Quiere decir que vamos a usar menos recursos para atacar la mayoría de las quejas. Diagrama de causa-efecto, diagrama de Ichikawa. El diagrama de causa-efecto, también conocido como diagrama de Ichikawa, diagrama de espina de pescado o diagrama de espina de pez, es una herramienta utilizada para identificar, organizar y analizar las posibles causas que originan un problema. Su estructura gráfica permite visualizar la relación entre un efecto, problema y las distintas causas que pueden provocar, facilitando el análisis sistemático antes de implementar acciones de mejora. ¿Por qué se llama así? Pues se llama diagrama de Ichikawa porque lo descubrió Karuo Ichikawa y lo popularizó. Y le dicen diagrama de espina de pescado, pues porque simula el pescadito de las caricaturas, cuando el gato se lo come y saca el puro esqueletito. En la cabeza se enuncia el problema y las causas en las espinitas, que para las espinitas se ocupa otro que se llama 6M. Algunos autores ponen 5, algunos se van hasta las 13, por ahí 11 Ms, pero bueno,
Las principales son materiales, maquinaria, métodos, medio ambiente, mano de obra y medición. ¿Y qué vamos a poner? Por si vamos a pensar en que las habitaciones están sucias porque no hay trapeadores. Eso entraría aquí en materiales, no hay trapeadores. Y luego tenemos que hacer subcausas, o sea, aquí a lo mejor un 5 porque lo estaríamos combinando. ¿Por qué no hay trapeadores? Pues porque se acabaron. ¿Por qué se acabaron los trapeadores? Bueno, sería porque no resurtieron. ¿Por qué no resurtieron? Porque el proveedor que tenemos se le acabaron. ¿Y por qué tenemos un solo proveedor? Y así nos vamos. Pues porque compras no, hasta que encontremos la causa. Y en este ejemplo que yo le estoy poniendo, probablemente el problema es que compran nada más un proveedor de trapeadores. Histograma. El histograma es una representación gráfica que muestra la distribución de un conjunto de datos numéricos mediante barras contiguas. Su principal función consiste en visualizar cómo se distribuyen los valores de una variable, permitiendo identificar patrones de comportamiento, variabilidad, concentración de datos y posibles anomalías dentro de un proceso. A diferencia de una gráfica de barras donde las categorías son independientes y las barras aparecen separadas, en el histograma las barras aparecen unidas porque representan intervalos continuos de una variable. 2.1.5. Diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una herramienta gráfica utilizada para estudiar la relación existente entre dos variables cuantitativas. Su finalidad consiste en determinar si existe una asociación entre ambas variables y analizar cómo los cambios en una de ellas pueden influir sobre otra. Cada observación se representa mediante un punto en un plano cartesiano. Al observar la distribución de estos puntos, es posible identificar si existe una correcta correlación positiva, negativa, o si las variables no presentan una relación aparente. De qué vamos a hablar un poquito. Que hablábamos de correlaciones. Vamos a pensar en dos datos. Vamos a pensar en que existe una correlación entre la venta de cerveza en la playa y los accidentes en el radio de 5 kilómetros de la playa con gente que salió de la playa. Entonces, pues hay una correlación positiva. Entre más cerveza se venda o bebidas alcohólicas, más accidentes hay. Entonces ahí podemos decir que si controlamos la variable, eh, vamos a reducir la otra variable dependiente. Ok, la primera, la independiente, la que les comentaba. Vamos a hablar de otro ejemplo y una correlación. Puede haber que haya una correlación nula en el ejemplo de que entre más hombres vayan a la playa, más accidentes va a haber. En este caso vamos a ver una gráfica con datos por todos lados, puntitos. Vamos a ver puntitos que van a representar que no hay una correlación. Y puede existir una falsa correlación. Imagínense que, digamos que entre más paletas, vemos que se venden muchas paletas de nieve en la playa, como muchos helados, y también vemos que incrementan los ataques de tiburones. Pero pues existe una correlación, pero es una falsa correlación, no tiene nada que ver. Ahí también tendríamos que ver si existe una correlación entre las dos variables, si una depende de la otra. Entonces, estos son los tipos de variables que pudiera llegar a existir dentro de, un diagrama de dispersión. Gráficos de control 2.1.6. Las gráficas de control son herramientas estadísticas utilizadas para monitorear el comportamiento de un proceso a lo largo del tiempo. Su finalidad es determinar si las variaciones observadas son consecuencia del comportamiento normal del proceso o si han sido ocasionadas por una causa específica que requiere atención. Bueno, aquí tenemos límite de control superior, central e inferior. Traigo una imagen más adelantito que les quiero mostrar. Entonces, el gráfico de control les prometo que más adelantito lo vemos. 2.1.7. Estratificación. La estratificación es una herramienta de calidad que consiste en clasificar o separar la información en grupos homogéneos para facilitar el análisis de los datos e identificar patrones que no serían visibles al analizar toda la información en conjunto. En muchas ocasiones, los datos parecen no mostrar ninguna tendencia. Sin embargo, al dividirlos por categorías como turno, máquina, proveedor o tipo de producto, es posible descubrir el origen real de los problemas. Entonces aquí, pues claramente vemos, a lo mejor estamos viendo que un proceso tiene problemas y problemas y no encontramos la tendencia. Pero si estratificamos y vemos, podemos ver a lo mejor que el problema está en que el turno de la noche o el turno del día o algo, o cierta máquina está teniendo
el problema y eso me está afectando todo el proceso. Entonces es importante a veces también revisar esto y nos ayuda en esta herramienta básica de la calidad. Traigo una tablita que les quiero mostrar. Aquí tenemos las técnicas, para qué sirve la técnica y un ejemplo de aplicación. Vamos a darle lectura. Aquí metí, aparte de las 7 herramientas, algunas metodologías, pues para irnos enrolando con ellas. Ok. Lluvia de ideas, genera posibles causas o soluciones. ¿Para qué sirve? Para generar posibles causas o soluciones. Ejemplo de aplicación, buscar causas de retraso en entregas. Diagrama de Ichikawa sirve para identificar causa raíz de un problema. Ejemplo de aplicación, analizar por qué aumentaron las quejas. El diagrama de Pareto, ¿para qué sirve? Para priorizar los problemas más importantes. Ejemplo de aplicación, detectar qué defectos presenta el 80% de las fallas. La hoja de verificación nos sirve para registrar datos de manera ordenada. Ejemplo de aplicación, pues podemos contar los defectos por turno o por máquina. Histograma nos sirve para observar la distribución de datos. Ejemplo de aplicación, revisar variación de tiempos de entrega. El diagrama de dispersión nos sirve para analizar la relación entre variables. Un ejemplo de aplicación, ver si más capacitación reduce los errores. El gráfico de control nos sirve para monitorear estabilidad de un proceso. Ejemplo de aplicación, controlar variación de peso o tiempo o defectos. Diagrama de flujo nos sirve para representar visualmente un proceso. Ejemplo de aplicación, documentar el proceso de atención a clientes. 5S, ¿para qué nos sirve? Para ordenar y mejorar el área del trabajo. Ejemplo de aplicación, clasificar, limpiar y estandarizar el almacén. Kaizen nos sirve para mejorar continuamente mediante pequeños cambios. Y ejemplo de aplicación, reducir pasos innecesarios en un proceso. Esta tablita está muy interesante. Vamos al 2.1, 7 herramientas básicas de la calidad. Una empresa de paquetería ha recibido un aumento en las quejas por entregas fuera de tiempo. Comprometido, la dirección solicita al departamento de calidad identificar las causas del problema y proponer acciones de mejora utilizando herramientas de calidad. Número uno, hoja de verificación. Como primer paso, la empresa registra durante un mes todas las entregas retrasadas, clasificándolas por zona de reparto. Aquí tenemos que la zona norte tiene 12 retrasos. La zona centro, 45 retrasos. La zona sur, 18 retrasos. Occidente, 40 retrasos. Y oriente, 15 retrasos. Resultado, se identifica que la zona centro y occidente concentran la mayor cantidad de retrasos. Número 2, diagrama de Pareto. Con la información recopilada, se construyó un Pareto para conocer qué rutas generan más problemas. Ruta A, 28 retrasos. Ruta B, 21 retrasos. Ruta C, 16 retrasos. Otra ruta, 18. Resultado, las rutas A, B y C concentran aproximadamente el 77% de los retrasos, por lo que la empresa decide enfocar ahí sus esfuerzos. Diagrama de Ichikawa número 3. El equipo analiza las posibles causas del problema mediante un diagrama de causa-efecto. Las principales causas encontradas son mala planeación de rutas, tráfico intenso, falta de unidades disponibles, errores en captura de dirección. Resultado, se identifican las causas que originan la mayoría de los retrasos. Número 4, diagrama de flujo. Se revisa el proceso completo de entrega. Número uno, recepción del pedido. Número 2, captura de datos. Número 3, asignación de rutas. Número 4, carga. Número 5, entrega. Resultado. Se detecta que la asignación de rutas es manual y que algunos pedidos contienen información incompleta, generando retrasos. Número 5, Kaizen. Con base en el análisis, se implementan pequeñas mejoras, optimizar las rutas diariamente, verificar la dirección del cliente antes del envío, capacitar a los operadores, programar mantenimiento preventivo para las unidades. Resultado, se reducen los tiempos de entrega y las quejas de los clientes. Gráfico de control. Finalmente, la empresa monitorea semanalmente el porcentaje de entregas retrasadas para verificar la efectividad de las mejoras. Lo vamos a ver aquí. Semana uno, 14% de retrasos. Semana 2, 13% de retrasos. Semana 3, 11% de retrasos. Semana 4, 10% de retrasos. Semana 5, 8% de retrasos. Y semana 6, 7% de retrasos. Resultado, el indicador muestra una disminución constante en el retraso, confirmando que las acciones implementadas fueron efectivas. Vamos a entrar al control estadístico de los procesos. Aquí les voy a hablar del que traemos pendiente. No creo que ya se me olvidó. Antecedentes históricos. El desarrollo del control estadístico del proceso inició durante la década de 1920,
gracias al trabajo del estadístico estadounidense Walter Andrew Shewhart, quien laboraba en laboratorios Bell Telephone. Shewhart observó que todos los procesos industriales presentaban variaciones naturales, pero también pueden experimentar cambios ocasionados por fallas específicas. Con base en esta idea desarrolló las primeras gráficas de control, permitiendo distinguir entre las variaciones normales del proceso y aquellas que requieren una intervención inmediata. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, estas técnicas fueron adoptadas ampliamente por la industria estadounidense para garantizar la calidad de los productos militares. Años más tarde, especialistas como Edward Deming y Joseph Juran introdujeron estas metodologías en Japón, donde se convirtieron en uno de los pilares del desarrollo industrial japonés y la filosofía de la mejora continua. Hoy en día, SPC constituye una de las herramientas más importantes para la gestión de la calidad en organizaciones de todo el mundo. Vamos a ver tal cual que es el control estadístico de los procesos. El control estadístico de los procesos es una metodología basada en el análisis de datos que permite supervisar el comportamiento de un proceso mediante técnicas estadísticas con el fin de mantener estable y detectar oportunamente cualquier variación que pueda afectar la calidad del producto o servicio. Más que inspeccionar productos terminados, el SPC busca controlar las condiciones bajo las cuales se desarrolla el proceso, ya que un proceso estable produce resultados consistentes y con menor probabilidad de generar defectos. En otras palabras, el SPC responde preguntas como: ¿el proceso está funcionando correctamente? ¿Las variaciones observadas son normales? ¿Existe alguna causa especial que debe investigarse? ¿Es necesario realizar un ajuste al proceso? Objetivo del control estadístico de procesos. Los principales objetivos del SPC son monitorear continuamente el desempeño de un proceso, detectar oportunamente variaciones anormales, reducir la variabilidad del proceso, prevenir la generación de productos defectuosos, disminuir desperdicios y retrabajos, mejorar la productividad, reducir costos relacionados con la calidad, incrementar la satisfacción del cliente y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Aquí vemos dos ejemplos de gráficas de control. Ahorita, a ver, en unas 3 diapositivas ya estaríamos viendo el ejemplo que les traigo pendientes. Vamos a ver unos conceptos fundamentales del tema de control estadístico de procesos. El primero, pues, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman entradas, materias primas, información o recursos en salidas, productos o servicios, con el propósito de generar valor para el cliente. Ejemplos de procesos: fabricación de piezas metálicas, preparación de alimentos, distribución de mercancías y atención médica. El más común, por así decirlo, a lo mejor uno de los más fáciles de explicar podría ser el proceso de hacer una tortilla. Tiene entradas que son los insumos que es la masa. Si han visto, se mete como una tolva arriba. Después hay un proceso en el cual un disco corta, un disco de molde corta, saca la tortilla como se conoce comúnmente, redonda, porque hay otras formas. Pasa por una banda que lleva calor, que tiene unos mecheros prendidos y la calienta con teflón, y ya luego sale la salida de la tortilla, tal cual. Vamos a ver qué es una variable. Es la característica del proceso que desea medir o controlar. Ejemplos: peso, temperatura, longitud, tiempo, espesor, presión, número de defectos. Aquí podemos controlar tal vez el tiempo, la temperatura. Variabilidad. La variabilidad corresponde a las diferencias naturales que existen entre los resultados obtenidos durante la operación de un proceso. Por ejemplo, una máquina programada para llenar botellas de 600 mililitros difícilmente depositará exactamente esa cantidad en todas las botellas. Algunas contendrán 599,8 mililitros y otras 600,1 mililitros o 600,3 mililitros. Vamos a ver la diferencia entre variación común y variación especial. Una variación común forma parte del proceso. Es predecible, perdón. Presenta poca magnitud, no requiere ajustes constantes, mantiene estable el proceso. Variación especial. Es ocasionada por un evento específico. Es impredecible. Una se predice y otra no se puede predecir. Produce cambios importantes. Debe investigarse inmediatamente. Puede generar productos fuera de especificaciones. Entonces, aquí hablamos que los procesos siempre se comportan de la misma manera si las variables no cambian.
Si vemos que algo se modifica, debemos que analizar qué pasó. El operador cambió la temperatura, es una nueva materia prima, la temperatura afectó la temperatura ambiente. Entonces eso es lo que deberíamos de estar cuidando en las variaciones especiales. Las comunes, pues siempre se va a comportar de esa manera. Ahora sí, la explicación que les debía en el gráfico de control, tenemos nuestro límite de control superior, límite de control central y límite de control inferior. Estos son nuestros procesos. Vamos a imaginar una Coca-Cola de 600 mililitros. Este límite de control central son los 600 mililitros. Este límite de control superior vamos a decir que son 610 mililitros y el límite de control inferior son 590 mililitros. Entonces aquí se van saliendo las botellas, la primera, la segunda, tercera, cuarta, aquí va cerca del límite de control central, pero acá en la sexta, séptima creo, se sale por arriba. Esto se debería revisar. Baja, baja, se mantiene, sube, baja, 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 se baja además. Aquí deberíamos de revisar qué pasó, hacer un análisis causa-raíz, ver qué afectó y para eso nos sirve estar controlando los procesos. No debería haber esas variaciones. Vamos a pasar al 2.3 benchmarking y círculos de calidad. Dos estrategias ampliamente utilizadas para impulsar la mejora continua son el benchmarking y los círculos de calidad. Aunque ambas tienen objetivos distintos, comparten la finalidad de incrementar el desempeño organizacional mediante el aprendizaje, la participación del personal y la búsqueda sistemática de oportunidades de mejora. El benchmarking consiste en comparar el desempeño, procesos o prácticas de una organización con los que las otras empresas reconocidas por su excelencia, con el propósito de identificar oportunidades de mejora e incorporar las mejores prácticas al propio proceso. Por su parte, los círculos de calidad son grupos de trabajo integrados por colaboradores que participan voluntariamente en la identificación, análisis y solución de problemas relacionados con las actividades diarias. Estos grupos fomentan el trabajo en equipo, el compromiso organizacional y la mejora continua desde el nivel operativo. El primero, benchmarking, pues bueno, si mal no recuerdo, Phil Kotler fue el primero en popularizar este término con otro término. Él lo nombraba espionaje corporativo, básicamente es lo mismo. Ya después lo fueron un poquito romantizando, y le pusieron benchmarking, esta terminología. Pero básicamente, si analizamos, Phil Kotler fue el primero en utilizar esto. Y hablando de los círculos de calidad, ¿para qué nos sirven o qué son? Pues bueno, podemos decir que a veces cuando se hace la planeación estratégica, objetivos de calidad, misión, visión, valores, casi siempre se participa alta dirección, gerentes, líderes, y ahí se queda. Es muy raro que veamos un soldador, un operario haciendo una visión, misión. Bueno, se supone que el círculo de calidad nos ayuda a que veamos las mejoras u oportunidades que hay de abajo hacia arriba. Un ejemplo, vamos a hablar de una empresa que hace en su logística, hace envíos y tiene 1 o 2 años que los camiones o las cajas secas se modernizaron y ahora les cabe un poquito más arriba y nadie lo ha visto, pero un operativo, un montacarguista puede ver, oye, aquí le caben 2 líneas más arriba para la carga. Entonces, esas mejoras o decir, oye, puedo usar un montacargas más grande y voy a ahorrar vueltas o no sé, mejoras como esas, a lo mejor decir los montacargas que usamos ahorita de gas no dan buen rendimiento, se descomponen muy rápido. Acomodar los racks de tal manera en uno se ahorraría por el tipo de configuración que tenemos. Entonces, esas mejoras se hacen en los círculos de calidad, esas propuestas de mejora, perdón, se hacen en los círculos de calidad y y pues es tal cual esto, mejoras desde el nivel operativo, que hay empresas que dan bonos, dicen si tu propuesta se implementa, te damos el 1% del ahorro y a veces no se imaginan cuánto es. Ok, 2, 3, 1, benchmarking. El término benchmarking proviene del idioma inglés y puede traducirse como comparación con un punto de referencia. En el ámbito empresarial representa un proceso sistemático mediante el cual una organización compara sus productos, servicios, procesos o indicadores con los de otra empresa, considerada líder, con el fin de identificar oportunidades de mejora y adoptar prácticas exitosas. ¿Cuál es el origen del benchmarking? Aunque las comparaciones entre empresas han existido desde hace muchos años, el benchmarking moderno se desarrolló formalmente durante la década de 1970 en la empresa Xerox Corporation.
En aquel periodo, Xerox enfrentaba una fuerte competencia por parte de fabricantes japoneses que ofrecían productos de calidad similar a menores costos. Para comprender la razón de esta diferencia, la empresa comenzó a estudiar detalladamente los procesos, costos y métodos utilizados por sus competidores. Vamos a ver los pasos, las etapas del proceso de benchmarking. Número uno, planeación. En esta etapa se determina qué proceso será comparado, cuáles indicadores serán analizados, qué organización servirá como referencia. También se establecen los objetivos del estudio. Número dos, recolección de información. Se obtiene información acerca de las organizaciones seleccionadas. Las fuentes pueden incluir informes públicos, entrevistas, publicaciones especializadas, indicadores de desempeño, visitas técnicas y bases de datos. Número 3, análisis. Se comparan los resultados obtenidos con el desempeño de la organización. Durante esta etapa se identifican las diferencias existentes y las posibles causas. Número 4, adaptación. Las mejores prácticas se ajustan a las condiciones particulares de la organización. No todas las soluciones pueden implementarse exactamente igual. Ay, perdón, me brincó uno. 5. Implementación y seguimiento. Finalmente se aplican las mejoras y se monitorean los resultados para verificar su efectividad. En caso necesario, se realizan nuevos ajustes. Vamos a los círculos de calidad que les explicaba hace un momento. Los círculos de calidad son grupos pequeños de trabajadores que se reúnen de manera voluntaria y periódica para identificar, analizar y resolver problemas relacionados con su área de trabajo. Su propósito es mejorar continuamente los procesos, incrementar la productividad y fortalecer la calidad de los productos o servicios mediante su participación activa de quienes realizan las actividades diariamente. Los integrantes de un círculo de calidad conocen de primera mano los procesos en los que trabajan, por lo que sus aportaciones suelen ser valiosas para detectar oportunidades de mejora que en ocasiones no son visibles para los niveles directivos. Origen de los círculos de calidad. Los círculos de calidad sugieren que en Japón durante la década de 1960, impulsados por el profesor Horu Ichikawa, uno de los principales promotores de gestión de la calidad total, el TQM. Después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas japonesas buscaban incrementar su competitividad internacional mediante la mejora continua de sus procesos. Chicago propuso involucrar directamente a los trabajadores en la solución de los problemas cotidianos, convencido de quienes realizan estas actividades conocen mejor las dificultades y oportunidades existentes. La primera implementación formal ocurrió en 1962, cuando diversas empresas japonesas comenzaron a utilizar reuniones periódicas entre sus trabajadores para discutir problemas relacionados con la calidad. El éxito de esta metodología fue tan significativo que posteriormente se difundió en Estados Unidos, Europa y otros países, convirtiéndose en una práctica habitual dentro de numerosas organizaciones. Vamos al 2.4, diseño de experimentos. En las organizaciones es común que diversos factores influyan en los procesos, en el desempeño de un proceso. Por ejemplo, temperatura de operación, velocidad de una máquina, tipo de materia prima o el tiempo de procesamiento. Pueden afectar directamente la calidad del producto final. Cuando un proceso presenta problemas, muchas empresas realizan cambios de manera empírica, modificando una variable a la vez y esperando obtener mejores resultados. Sin embargo, este enfoque suele consumir tiempo, recursos y en muchas ocasiones no permite identificar cuál es el verdadero origen de la variación. Entonces, imaginemos que yo tengo una planta que produce PET, que produce cualquier materia prima. No puedo estar variando entre las temperaturas, entre las presiones, entre los tiempos, entre la materia prima y haciendo pruebas. Tengo que hacer experimentos y simulaciones. Una de las principales software para esto se llama, se me fue el nombre, pero ahorita se los digo, en el cual tú corres tus procesos, pones las variables, eso sí debes de conocerlos perfectamente y pues ahí vas haciendo simulaciones, porque hacer esto en la vida real, pues podría hasta causar que explotara la planta, puede causar dañar algún equipo, alguna tubería, algún tanque. Entonces, para eso los experimentos y las simulaciones. Ok, continuamos. El diseño de experimentos es una metodología estadística que permite planificar, ejecutar y analizar las pruebas de manera estructurada para determinar cómo influyen uno o varios factores sobre una variable de respuesta. En lugar de realizar pruebas al azar, el DOE establece una
un plan experimental que facilita obtener la mayor cantidad de información con el menor número de posibles experimentos. Importancia del diseño de experimentos. Las organizaciones suelen enfrentar problemas complejos donde intervienen múltiples variables al mismo tiempo. Cuando se modifican estas variables de forma desordenada, resulta difícil identificar cuál de ellas produjo un cambio de resultados. El diseño de experimentos permite analizar varios factores simultáneamente, reduciendo considerablemente el número de pruebas necesarias y proporcionando información confiable para la toma de decisiones. Entre sus principales beneficios destacan: reduce el tiempo de experimentación, disminuye los costos asociados con pruebas innecesarias, permite comprender mejor el comportamiento del proceso, favorece la innovación y el desarrollo de nuevos productos, incrementa la eficiencia operativa. Un experimento es una prueba realizada bajo condiciones controladas con el propósito de observar el efecto que producen determinados cambios en un proceso. Por ejemplo, modificar la temperatura del horno para evaluar los cambios, para evaluar cómo cambia la resistencia de un material. Tenemos una tablita, un experimento, la temperatura, presión y fuerza que se ocupan. Vamos a ver unas definiciones de este tema. Factor. Un factor es cualquier variable que puede influir sobre el resultado del proceso y que el investigador decide controlar o modificar durante el experimento. Algunos ejemplos de factores son temperatura, presión, velocidad de producción, tiempo de secado, tipo de materia prima, concentración de un reactivo, humedad. En un experimento pueden estudiarse uno o varios factores al mismo tiempo, que es el nivel. Los niveles representan los diferentes valores que pueden tomar un factor durante el experimento. Por ejemplo, si el factor es la temperatura, los niveles pueden ser 180 grados centígrados, 200 grados centígrados, 220 grados centígrados. Cada nivel permite evaluar cómo cambia el comportamiento del proceso cuando se modifica esa variable. Variable de respuesta. Variable de respuesta es el resultado que se desea medir para evaluar el efecto de los factores. Algunos ejemplos son resistencia del producto, número de defectos, tiempo de producción, consumo de energía, peso, productividad, satisfacción del cliente. Es la variable que permite determinar cuál combinación de factores produce el mejor desempeño. Unidad experimental es el elemento sobre el cual se realiza el experimento. Puede tratarse de una pieza, un lote, una máquina, un laboratorio, un paciente, un vehículo o un proceso. Tenemos variables dependientes e independientes. Vamos a ver estas. En todo diseño de experimentos existen dos tipos principales de variables. Variable independiente es aquella que el investigador modifica deliberadamente. Ejemplos: temperatura, presión, tiempo de mezclado o velocidad. Variable dependiente. Esta es la característica cuyo comportamiento se observa como consecuencia de los cambios realizados en las variables independientes. Ejemplos: calidad, productividad, resistencia, tiempo de entrega y número de defectos. Una empresa fabricante de empaques desea reducir la cantidad de cajas deformadas durante el proceso de sellado. Los ingenieros consideran que el problema puede depender de tres factores: temperatura de sellado, velocidad de la banda transportadora, tiempo de presión. En lugar de modificar una variable cada semana y esperar los resultados, diseñan un experimento donde prueban diferentes combinaciones de estos tres factores. Ay, perdón. Después de analizar los resultados, descubren que la temperatura y el tiempo de presión tienen un efecto significativo sobre la calidad, mientras que la velocidad prácticamente no influye. Gracias a este análisis, la empresa optimiza el proceso con un número reducido de pruebas, disminuyendo considerablemente los efectos y los costos de producción. Principios del diseño de experimentos. Para que un experimento produzca resultados confiables, no basta con modificar algunas variables y observar qué sucede. Es necesario seguir ciertos principios metodológicos que permiten minimizar los errores y asegurar que las conclusiones obtenidas sean válidas. Sir Ronald Fisher estableció tres principios fundamentales que continúan siendo la base del diseño de experimentos moderno: aleatorización, replicación y bloqueo. Vamos a ver qué quieren decir estas tres. La aleatorización consiste en asignar de forma completamente aleatoria el orden en el que se realizan los tratamientos de experimentos. El propósito es evitar que los factores externos influyan sistemáticamente en los resultados obtenidos. Replicación
La replicación consiste en repetir varias veces cada tratamiento experimental. Un solo resultado puede verse afectado por circunstancias particulares o errores de medición. Bloqueo. El bloqueo consiste en agrupar unidades experimentales que presentan características similares para reducir la influencia de variables que no forman parte del estudio. Ok. Y ya estando en el punto de diseño de experimentos, no podemos dejar de hablar por encimita, pero hablar de la NOVA. Vamos a ver. Una vez obtenidos los resultados del experimento, es necesario determinar si las diferencias observadas son realmente importantes o simplemente productos del azar. Por ello se suele utilizar el análisis de varianza o ANOVA. ¿Qué es el ANOVA? El ANOVA es una técnica estadística que compara los resultados obtenidos entre diferentes tratamientos para determinar si existen diferencias significativas. En términos sencillos, responde la siguiente pregunta. ¿Las diferencias observadas entre los tratamientos son suficientemente grandes para concluir que un factor realmente influye en el proceso? Si el análisis indica diferencias significativas, el investigador puede afirmar que el factor estudiado tiene un efecto importante sobre la variable de respuesta. En cursos especializados de estadística se estudia el cálculo de ANOVA. Sin embargo, en gestión de calidad es suficiente comprender su propósito y estudiar como herramienta para apoyar la toma de decisiones. Vamos a ver Six Sigma. En un mercado cada vez más competitivo, las organizaciones buscan ofrecer productos y servicios con altos niveles de calidad, reducir los costos asociados a los errores y satisfacer las expectativas de sus clientes. Sin embargo, muchos procesos presentan variaciones que generan defectos, desperdicios, retrasos y pérdidas económicas. Para enfrentar estos problemas surgió Six Sigma, una metodología de mejora continua basada en análisis estadístico y la toma de decisiones fundamentadas en datos. Six Sigma no consiste únicamente en un conjunto de herramientas estadísticas, sino una filosofía de gestión orientada a reducir la variabilidad de un proceso y eliminar las causas que generan defectos. Su objetivo es lograr procesos estables, eficientes y capaces de producir resultados consistentes que satisfagan las necesidades de los clientes. La metodología combina herramientas de calidad, análisis estadístico, trabajo en equipo y una estructura organizacional definida para resolver problemas complejos de manera sistemática. Debido a su eficacia, Six Sigma ha sido adoptada por organizaciones de diversos sectores, incluyendo la industria manufacturera, empresas de servicios, hospitales, instituciones financieras, compañías de logística y organismos gubernamentales. Vamos a leer los antecedentes históricos. Six Sigma fue desarrollada en la década de 1980 por Motorola, empresa dedicada a la fabricación de equipos electrónicos. En aquel momento, la organización presentaba altos niveles de defectos y una fuerte competencia internacional, por lo que buscaba una metodología que permitiera la mejora de la calidad de sus productos y reducir los costos derivados de los errores. Uno de los principales impulsores de esta metodología fue Bill Smith, considerado el creador de Six Sigma. Smith propuso herramientas estadísticas para identificar causas de variabilidad y controlar los procesos de forma más rigurosa. Posteriormente, Michael Harry construyó una contribuyó a a estructurar la metodología y difundió su aplicación en otras organizaciones. Hay un segundito. ¿Qué es esto que sale aquí? Ok. Durante la década de 1990, General Electric, bajo el liderazgo de Jack Welch, implementó Six Sigma en todas sus áreas de negocio. Los resultados obtenidos fueron tan exitosos que numerosas empresas comenzaron a adoptar esta metodología como parte de su sistema de gestión de calidad. Actualmente, Six Sigma es utilizada en organizaciones de todo el mundo como estrategia para incrementar la productividad, reducir los costos y mejorar la satisfacción del cliente. Pero en sí, que Six Sigma es una metodología de mejora continua que utiliza herramientas estadísticas para identificar, analizar y eliminar las causas de los defectos y la variabilidad del proceso, con el propósito de alcanzar niveles muy altos de calidad y desempeño. Su nombre proviene del término estadístico sigma, utilizado para representar la desviación estándar de un proceso, es decir, el grado de variación que presentan los resultados. Mientras menor sea la variabilidad de un proceso, mayor será su capacidad de producir productos o servicios conformes a las especificaciones establecidas. ¿Qué conceptos tenemos básicos de aquí de Six Sigma? Calidad. Dentro de Six Sigma, la calidad se define como la capacidad de un producto o servicio para satisfacer consistentemente las necesidades y expectativas del cliente. Un defecto.
Un defecto es cualquier incumplimiento de las especificaciones o requisitos establecidos para el producto, servicio o proceso. Variabilidad. La variabilidad representa las diferencias existentes entre los resultados obtenidos por un proceso. Reducir la variabilidad constituye uno de los principales objetivos de Six Sigma. Cliente. Six Sigma considera que toda mejora debe orientarse hacia la satisfacción del cliente, ya sea interno o externo. Por ello, las decisiones se toman considerando aquellas características del proceso que generan mayor valor para el usuario final. Pero, para todo esto, Sigma, ¿qué quiere decir? En estadística, la letra griega sigma representa la desviación estándar, una medida que indica cuánto se dispersan los datos respecto al valor promedio. En Six Sigma, el nivel sigma se utiliza como un indicador de desempeño de un proceso. Mientras mayor sea el nivel sigma, menor será la variabilidad, menor será la cantidad de defectos, mayor será la calidad del proceso. Tenemos niveles de sigma, que vamos a leer en esta tablita. Los procesos pueden clasificarse según su nivel de desempeño. Este nivel representa un proceso altamente controlado y capaz de producir resultados consistentes. Un sigma es muy baja calidad, gran cantidad de defectos. 2 sigma, alta variabilidad y numerosos errores. 3 sigma, calidad aceptable, pero con oportunidades importantes de mejora. 4 sigma, buen desempeño y menor cantidad de defectos. 5 sigma, muy alta calidad y pocos defectos. 6 sigma, excelente desempeño con aproximadamente 3,4 defectos por millón de oportunidades, que es el DPMO. ¿Qué es el DPMO? Uno de los indicadores más utilizados en Six Sigma. Este indicador expresa cuántos defectos ocurren en cada millón de oportunidades en las que pueden presentarse un error. Cuanto menor sea el DPMO, mejor será el desempeño del proceso. Por ejemplo, un proceso con miles de defectos por millón requiere mejoras importantes. Un proceso cercano a 3,4 DPMO se considera de nivel Six Sigma. El uso de DPMO permite comparar procesos de diferentes organizaciones utilizando la misma unidad de medida. Herramientas utilizadas en Six Sigma: integra varias y análisis estadístico. Entre ellas destacan la hoja de verificación, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, histograma, diagrama de dispersión, gráfico de control, diseño de experimentos, análisis de capacidad del proceso, AMEF, 5 porqués, CIPOP y análisis estadístico. Vamos a ver los temas que tenemos planeados para la próxima reunión. Denme un segundito nada más. Ok, vamos a terminar con los temas para la próxima reunión, que es la semana 3 y también la unidad 3. Se llama Modelos de Gestión de la Calidad y Normatividad ISO. 3,1 Modelo de Deming. 3,2 Modelo Markham Rush. 3,3 Modelo EFQM. 3,4 Premio Nacional de la Calidad. 3,5 Análisis comparativo de los modelos. 3,6 Interpretación de la norma ISO 9001-2008, pero vamos a ver la 2015 porque es la actual. Y la 2026 debe de estar saliendo, de hecho ya está aprobada, pero luego tardan en publicarla, junio, julio. Yo pienso que debe estar saliendo el próximo mes, o julio, agosto, o en septiembre a principios. Bueno, y tenemos dos actividades para la próxima semana. Práctica ceremonia global de premios de la calidad, vale 2%, y una evaluación automatizada que vale 15%. Traigo un video, pero por cuestiones después de regrabación, se los voy a poner en el link, y no me queda nada más para que agradecerles y ofrecerles de nuevo una disculpa por la experiencia de el audio del día de ayer, y pues les digo, fue un problemita por ahí que se presentó en la plataforma de a la hora de configurarse. Les digo, me suprimía ruidos altos y eso hacía que se escuchara entrecortado, pero bueno, ya no se volverá a repetir y deseo muy buena suerte, mucho gusto verlos y bienvenidos al VM de nuevo en esta semana. Tengan una muy bonita tarde, hasta luego.